así como muchos otros pasajes de la Biblia, nos enseñan que Dios siempre ha hablado a la humanidad. Entonces, este es nuestro tema o el título de nuestro mensaje en esta hora, hermanos. Dios habla a la humanidad. Siempre ha hablado. Dios nunca ha guardado silencio ante sus criaturas. Y claro, pues especialmente a los hombres o a la humanidad. A nadie nunca le ha faltado palabra de Dios. A ninguno. No importa si haya personas que crean en Dios o no crean en Él. No importa si haya personas que se interesen por una relación con Dios o andar en los caminos de Dios o no. O sea, no importa. Dios no habla solamente a los que le han recibido como su Dios, como su Señor. Dios no habla solamente a los que tienen a Cristo en su corazón. Dios habla a todos en general. Lo ha hecho desde el principio y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Perdón, y prueba de esto, hermanos, Hebreos capítulo 1, pues nos dice que Dios siempre ha hablado, nunca ha guardado silencio. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, dice, y de muchas maneras, en otro tiempo, y esto se refiere al tiempo pasado. Y no solamente pues al pueblo de Dios, aunque también a su pueblo escogido en el Antiguo Testamento, como dice aquí. De muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y después el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, este versículo, hermanos, nos dice que Dios siempre ha hablado, desde el principio. Dios ha hablado en el pasado. Dios ha hablado, o Dios habla en el presente. Y eso es lo que pues también vamos a estar viendo. Y Dios seguirá hablando a la humanidad hasta el último momento de su existencia en la tierra. Y claro, ya en su presencia, pues veremos más claramente y escucharemos más claramente la voz de nuestro Dios. Así que vamos a enfocarnos en este Salmo número 19, donde nos enseña que Dios ha hablado y sigue hablando a través de dos medios que son importantísimos. Han sido importantes, siguen siendo importantes y seguirán siendo importantes hasta el último momento de la existencia de la humanidad. En este salmo, hermanos, encontramos que en los versículos del 1 al 6, Dios ha hablado y se ha revelado por medio de su creación. Bueno, hablé en tiempo pasado, pero también podemos hablarlo en tiempo presente. Entonces, Dios habla y se revela por medio de su creación, por medio de las cosas hechas. Aunque haya personas que se justifiquen diciendo que a ellos Dios no les ha hablado, y
que a través de esta justificación sigan viviendo en una vida separada de Dios y en una vida desordenada, y que sigan diciendo y tal vez pensando que Dios no existe, porque muchos argumentan que la Biblia es un libro escrito por hombres, por lo tanto, pues no tiene trascendencia. Sin embargo, Dios no solamente ha hablado y habla a través de la Biblia. Dios ha hablado y se revela a través de su creación. Miremos lo que dice Romanos capítulo 1 en el versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18, donde la palabra de Dios dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La Biblia dice que Dios, hermanos, se enoja y está enojado, y también revela su enojo contra los que practican la impiedad, contra los que no son piadosos. Dice que Dios está enojado contra los injustos, esto es, con los que no son justos entre los hombres. Dios está enojado con aquellos que injustamente rechazan la verdad. Y no solamente rechazan la verdad, Dios está enojado con los que tuercen la verdad, pero también con los que no reciben la verdad. Contra aquellos que niegan la existencia de la verdad, niegan que Dios ha hablado, que Dios se ha revelado. En el versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, o les es revelado, les es dado a conocer, pues Dios se ha manifestado, y lo ha manifestado, porque 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, Dios es un ser espiritual. Dios no se puede ver, y muchas de las obras de Dios no se pueden ver, pero dice que las cosas invisibles de Dios o de Él, esto es, su eternidad, su poder, su deidad, o la eternidad de su poder y de su deidad, se hacen claramente visibles. Se hacen visibles por medio, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esto es, desde el principio del mundo y de la humanidad, siendo entendidas, siendo comprendidas por los que quieren comprender, por medio de las cosas hechas, de modo que ninguno tiene excusa para decir: no conozco a Dios, yo no sé si Dios existe, es más, no creo que exista. Todo esto es asunto de algo incomprensible. Tiene su explicación en las leyes de la física,
tiene su explicación científica, pero no existe ningún Dios. Sin embargo, la palabra de Dios, hermanos, y aquellos que recibieron esta palabra, nos dicen y nos enseñan, porque es inspiración de Dios, que Dios siempre ha hablado, que Dios se ha revelado desde el principio y se sigue revelando. Y les decía, por dos medios. El primer medio es a través de la creación. Y este salmo lo describe de la siguiente manera, hermanos. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos hablan, cuentan, nos manifiestan, nos expresan, nos dan a conocer la gloria de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. O sea, los cielos, el firmamento, nos hablan de los atributos de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y qué se necesitó para que esta creación, que es la tierra, y no solamente la tierra, sino el universo, existiera? Pues se necesitó un gran poder, se necesitó una gran inteligencia que diseñara de una forma formidable todo lo que existe. Se necesitaba de un conocimiento profundo para poner orden en el universo, para que todo lo que hay en el universo pueda funcionar de manera ordenada. Y sobre todo, que la tierra pues se mantenga de alguna manera intocable, pues por otros astros, de manera que no sea destruida por alguna coalición, aunque muchas veces se ha tenido el temor de que cometas o asteroides entren a la Tierra y causen gran estrago. Si ha sucedido, pero ha sucedido en menor escala, de manera que no ha trascendido, no ha destruido la Tierra, no ha desaparecido la humanidad. Pero es porque una inteligencia superior desarrolló, diseñó, planeó, creó, puso orden y sigue sustentando esa creación. ¿Quién es? Pues es Dios. Es Dios. Por eso es que al mirar los cielos, al mirar el firmamento, o sea, la bóveda celeste, podemos ver la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, el poder de Dios, entre muchos otros atributos. Dice el versículo 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz como la voz de los hombres. Sin embargo, aunque no haya palabras, la creación de Dios habla.
Y no lo oímos con nuestros oídos físicos, pero sí lo oímos con nuestros oídos intelectuales. Dice el versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Otra vez, no en voz audible como la de los hombres, pero sí la revelación de sus atributos, de sus características que forman la esencia de su ser. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso casa para el sol. Y como esposo que sale de su casa, de su recámara, se alegra cual gigante, dice, para recorrer la tierra o para recorrer su camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Nadie escapa de su calor. Y es así, hermanos, como el salmista nos enseña, nos muestra que Dios habla y se revela por medio de las cosas hechas por Él, por medio de su creación. Creación que se necesitó poder, inteligencia y muchas cosas más que solamente Dios tiene y que pudo haber hecho el universo. Pero los versículos del 7 en adelante, el salmista nos dice que Dios habla y se revela por medio de su palabra, por medio de esta revelación especial que es la Biblia, que es su palabra, pero también por medio de esa revelación especial que es Jesucristo, su Hijo amado. Como leímos en Hebreos capítulo 1, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través o por medio de el Hijo de Jesucristo. Entonces Dios nos ha dejado su palabra y a través de esta palabra Él nos está hablando continuamente, aunque solamente podríamos decir la minoría de la humanidad es la que presta atención a esta palabra. Y de esa minoría de la humanidad todavía existe, pues yo no sé si la mayoría, la mitad o la minoría de los que realmente le han dado un lugar especial en su vida y que le han hecho la única regla de fe y práctica en su diario vivir. Porque hay muchos que les gusta leer la Biblia, les gusta estudiarla, pero no les gusta poner en práctica. Sin embargo, bueno, Dios les está hablando y se está revelando. De manera que nadie puede tener excusa para decir, es que yo no sabía esto, yo no sabía esto otro. Es que si hubiese sabido, si me hubiesen enseñado. Tiene la palabra de Dios. Y si es hijo de Dios, tiene al Espíritu de Dios,
que es nuestro Maestro. Jesús dijo, y cuando Él venga, el Espíritu de Dios les enseñará todas las cosas. Así que no hay excusa. Dios habla, Dios se revela. Dios nos ha dejado a su Espíritu, quien es el Maestro por excelencia. Solamente tenemos que hacer lo que es necesario para que la palabra de Dios obre en nuestra vida. Para que la palabra de Dios cumpla el propósito para el que Dios nos lo ha dejado. Y es transformarnos a la imagen de su Hijo. Transformarnos de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús por obra del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en 2 Corintios. Pero el salmista, hermanos, nos describe cómo es la palabra de Dios, o nos da algunas descripciones solamente de lo que es la palabra de Dios y qué hace la palabra de Dios. Porque tenemos a lo largo de la Biblia muchas otras descripciones de lo que es la palabra de Dios y de lo que hace la palabra de Dios en la vida de las personas. Dice en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Y nosotros podemos decir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la ley de Dios. Entonces la palabra de Dios es perfecta. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es perfecta. ¿Qué hace la palabra de Dios en la vida del hombre o en el corazón del hombre? Convierte el alma. La palabra de Dios convierte el alma. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios obra en el corazón de las personas que reciben la palabra, y esta palabra penetra. Dice la misma palabra de Dios en Hebreos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. O sea, penetra hasta lo más profundo del corazón de una persona y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y desde allí comienza su obra de conversión, de transformación. Entonces la palabra de Dios tiene el poder para hacer volver al hombre de su mal camino. Tiene el poder para traer al hombre ante Dios, para reconciliarlo con Él. Tiene el poder para hacer volver al hombre hacia Dios. ¿Qué más dice el salmista? Que la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es fiel. Esto es, la palabra de Dios siempre va a cumplir lo que dice y va a hacer lo que dice. De manera que también la palabra de Dios dice que hace sabio al sencillo.
En otra traducción dice que hace sabio a los jóvenes. Y no necesariamente a los jóvenes físicamente, ¿verdad? Sino a aquellos que pues no son sabios, aquellos que son insensatos, aquellos que les falta la sabiduría. Entonces, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Así que si alguien quiere ser sabio, necesita la palabra de Dios. Esta sabiduría no es la sabiduría del mundo. Esta sabiduría es la sabiduría divina, que es sumamente más efectiva que la sabiduría del mundo. Si la sabiduría del mundo ayuda a la gente, a las personas, cuánto más la sabiduría de Dios. Pero el salmista sigue diciendo que la palabra de Dios es recta, es perfecta. O sea, no tiene error, no tiene equivocación, es recta, como una regla como una plomada. ¿Y qué hace? Alegra el corazón. La palabra de Dios, hermanos, produce alegría. Pero produce alegría más para los que han sido transformadas por ella. Porque no para todos es de gran gozo recibir las verdades contenidas en ella, o enseñadas por ella más bien. Pero bueno, es recta y alegra el corazón. Dice que la palabra de Dios es pura, alumbra los ojos. La palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es justa. La palabra de Dios es inmutable, permanece para siempre, no cambia. Jesús dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios, hermanos, amonesta a todo hombre. Bueno, entonces hemos visto lo que el salmista dice sobre la palabra de Dios, lo que es la palabra de Dios. Es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad, es justa. Permanece para siempre, amonesta al hombre. ¿Qué más hace? Hace sabio al sencillo, convierte el alma, alegra el corazón, alumbra a los ojos espirituales, para que se sepa cómo vivir de una manera saludable, cómo vivir de una manera que produzca bienestar, cómo vivir una vida que produzca gozo, que produzca alegría. No significa que la vida esté libre de problemas, libre de conflictos, libre de dolor, libre de sufrimiento. Pero la palabra de Dios proporciona la enseñanza sobre cómo hacerle frente ante todas estas circunstancias negativas. La palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos saber y conocer. Por eso el salmista dice en el versículo 10, aunque no todos pueden decir esto, hermanos, pero el que se deleita en la palabra de Dios
puede decir lo que el salmista dice en el versículo 10: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. ¿Cuánto deseamos la palabra de Dios? ¿Cuánto deseamos, cuánto desea usted, cuánto deseas tú el oro? ¿Cuánto oro te gustaría tener? Ahora compáralo con el deseo que tienes de conocer, de estudiar, de profundizarte en la palabra de Dios. ¿Qué valor es más alto? ¿O qué deseo es más alto? ¿El deseo por el oro físico, material, esa piedra valiosa y preciosa también, o la palabra de Dios? ¿Cuál está por encima del otro? Esperemos que no sea la palabra de Dios que esté por debajo, sino que esté por encima. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado o refinado, oro puro. Pero más deseable más que eso. ¿Cómo es la miel a su paladar? ¿Cómo la siente? ¿Cómo lo perciben su lengua? ¿Cómo es la miel a su paladar? ¿Es dulce? ¿Es agradable? ¿Es gustativa? Bueno, ahora comparémoslo con el deseo de la palabra de Dios, o con la palabra de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios a nuestro paladar espiritual? ¿Es dulce o es amarga? ¿Es gustativa o sentimos rechazo porque no produce buen gusto a nuestro paladar espiritual? Y dulce más que miel, dice aquí, que la que destila del panal. ¿Alguna vez ha comido la miel destilándose del panal? La que va saliendo y va escurriendo del panal. Esa miel fresca. ¿Ha llegado a ser así la palabra de Dios en su vida, en su corazón, en su mente? Bueno, Dios siempre ha hablado a toda la humanidad. Dios siempre se ha revelado a toda la humanidad. Y pues, ¿qué decir de los que somos sus hijos? Dios nos está hablando constantemente, día tras día, momento tras momento, a través de su creación, a través de los amaneceres, a través de cada día. Cuando el sol comienza a iluminar
el lugar donde vivimos, cuando el sol empieza a ocultarse, cuando llega la noche, cuando puede mirar las estrellas, cuando puede mirar las plantas que quizá tenga allí en su casa, cuando pueda mirar muchas obras creadoras de Dios. Dios nos habla constantemente, pero tenemos su palabra, que basta con abrirla y comenzar a leerla y empezar a escuchar la voz de Dios. Pero tenemos a Cristo que vive y mora dentro de nosotros, que nos está hablando constantemente. Así que, hermanos, el Señor nos ha hablado, nos está hablando y nos seguirá hablando. Y así a toda la humanidad, de manera que nadie tenga excusa. Y hermanos, yo les invito para que meditemos lo que dice el versículo 14, ya cada quien en su devocional o en cualquier momento, y que podamos llegar a la misma conclusión que el salmista, tener el mismo deseo que el salmista, trabajar en nuestra vida para que esto se dé. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que la palabra del Señor cambie nuestro lenguaje, ya sea nuestro lenguaje hablado, nuestro lenguaje escrito, nuestro lenguaje espiritual en la vida cristiana, nuestra comunicación verbal, escrita, y nuestra comunicación que reflejamos a través, pues, de nuestras actitudes y conductas. Que sea la palabra de Dios, hermanos, deseable más que el oro, y que sea dulce a nuestro paladar más que la miel que destila del panal. Pues agradezcamos a Dios, hermanos, por esta palabra, y agradezcamos a Dios porque siempre nos ha hablado, siempre ha hablado a la humanidad, y a nosotros, pues, nos está hablando constantemente, ya sea a través de la creación, ya sea a través de su palabra, ya sea a través de la palabra que es Cristo, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos por esta bendición que tenemos, Señor, de recibir palabra tuya, de hablarnos siempre, Señor, en todo tiempo. Gracias porque nos hablas a través de tu creación, porque nos hablas a través de tu palabra escrita que nos has dejado, a través de tu palabra en la persona de Jesucristo, porque Él es el Logos, el Verbo, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vemos su gloria, como dice tu palabra, como la del unigénito del Padre. Tú nos has hablado a través de Él y nos sigues hablando. Muchas gracias, Padre. Ayúdanos, te pedimos, a darle el valor
a tu palabra, Señor, ese valor que tiene, no la que nosotros querramos darle o podamos darle, sino el valor que tiene. Y síguenos enseñando, síguenos hablando. Ayúdanos a desearla más y más que cualquier piedra preciosa, valiosa, más que cualquier otra cosa. Ayúdanos a deleitarnos en ella, a saborearla como saboreamos lo dulce. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga.